buenos días a todos. Reciban un saludo desde Colombia. Qué bueno que estemos aquí conectados todos, recibiendo este mes de julio e iniciando también un nuevo semestre. Y qué mejor que empezarlo en esta tertulia que vamos a hacer hoy, una actividad donde madrugamos por algo interesante. Para hoy hemos invitado a Willy Caicedo, ya muchos lo conocen, escritor colombiano, y la idea es hacer una mentoría sobre el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que como conocemos son 7 hábitos. Entonces la pregunta para Willy, y darle la bienvenida de una vez a todos ustedes y al escritor Willy Caicedo, es cómo poner en práctica todos estos 7 hábitos, cómo le sacamos provecho. Bienvenido Willy a esta sala nuevamente y contamos con su valiosa información y todos alistemos las preguntas para poder hablar con Willy sobre el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Adelante. Bueno, muy buenos días. Gracias Miriam, que hace como anfitriona, saludando a la mesa, a Josué, a Heriberto, a José Manuel, que están allí pendientes, avivando este espacio. Igualmente saludándolos a todos los que a esta hora se conectan en este espacio de lectura universo, el cual es de bastante utilidad, bastante compromiso. Y nada, antes de hablar de preguntas, digamos, son preguntas a cada uno, las propias preguntas a cada uno en las cuales se busca la respuesta, ya que abordando a Steven, con este libro que obviamente es un clásico, es un libro que ha trascendido bastante en el mundo, sobre todo en lo que es la vida gerencial, tanto por dentro y por fuera. Este libro tuve la oportunidad de adquirirlo ya hace un tiempito y es obviamente de constante consulta, y el libro invita a lo que se debe hacer con todos los libros, es decir, a poner por obra, porque estamos hablando de efectividad. Todos nosotros como seres humanos queremos destacarnos en la vida, queremos alcanzar grandes metas, pero de momento a veces como que no sabemos cómo, porque de pronto pensamos que no es para nosotros. Pero este libro es muy práctico porque nos pone en contexto la vida, nos pone en contexto los desafíos, nos pone en contexto cómo somos, porque aunque no creamos, a veces vamos caminando por la vida sin saber quién somos, por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué se dan muchas situaciones un poco ambiguas dentro de la generalidad de la existencia. Y el libro obviamente nos va llevando primero a entender, digamos, cómo abordar los primeros hábitos que tienen que ver con nuestra parte interna, nuestra parte íntima, que básicamente se lo denomina Steven como la victoria privada. Aprender a triunfar por dentro, aprender a triunfar en la oscuridad, aprender a triunfar aun cuando aquello que deseamos no lo hemos alcanzado. Eso es algo bastante importante que constituye un principio de logro, poder, cuando no vemos nada, pero estamos anhelando algo, poder visualizarlo de tal manera que esa creencia, esa certeza en nosotros mismos nos lleva a hacer visible de manera exterior aquello que anhelamos, aquello que deseamos. Y obviamente eso va a estar siempre enmarcado en una serie de hábitos que quizá
la mayoría de nosotros tenemos hábitos, solamente que de alguna forma no está como el tiempo o la circunstancia para poder referenciarlos y darnos cuenta si este hábito tiene alguna potencialidad efectiva desde el punto de vista productivo o no. Entonces, lo que hace de alguna manera Steven es llevarnos un poco a la conciencia, a concentrarnos, a fijarnos básicamente quiénes somos nosotros, qué somos y qué podemos de alguna manera desarrollar para hacer digamos, una incursión en el mundo social, en el mundo público, de tal manera que seamos aporte, que seamos altamente efectivos. Esto es básicamente como, digamos, como preámbulo de lo que es el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que es este es de la editorial Paidos, plural. Es una versión sencilla, muy práctica. Pues el libro originalmente está en inglés, pero nosotros de habla hispana pues lo tenemos en español y por eso estamos saludando en esta mañana a toda América. Estamos saludando a todas las personas que se conectan en Europa, que se conectan en diversos lugares, esperando que sea pues muy amena esta qué sé yo, esta introducción, este preámbulo a lo que es el objetivo central del grupo Lectura Universo, que dirige obviamente Josué, y está a la cabeza Heriberto, y hay colaboradores como en este caso Miriam Silva. Digamos que Josué se encuentra en Perú, Heriberto en México, Miriam en Colombia, José Manuel Gutiérrez en Colombia, y este servidor que se denomina ciudadano universal, ciudadano del mundo. Y nos complace enormemente poder sumar a cada uno de ustedes. Para mí es bastante significativo. Realmente a mí esto me apasiona. Todo esto complementa mi vida en el sentido de poder sumar, de poder de alguna manera aportar algo que nos ayude a ser mejores por dentro y por fuera, a desarrollar el máximo potencial que tenemos, porque de alguna forma, si en esta mañana una persona se siente un poco afligida, un poco en una sin salida, en esa incertidumbre existencial, pues este es un espacio bastante favorable porque procura que conectemos con lo que somos por dentro y que podamos de alguna manera entendernos a nosotros mismos de una manera íntima, de tal manera que la incursión social dentro de la productividad sea altamente efectiva. Entonces, vamos a mirar, como el libro dice que son 7 hábitos, pues se distribuyen de 2 maneras. Los primeros hábitos hacen parte de lo que es la victoria privada, y el primer hábito es el ser proactivo, el ser proactivo. O sea, ser proactivo tiene que ver con un impulso dinámico. La mayoría de nosotros como sociedad somos de alguna manera introducidos a una sociedad como subordinados. Ese es un hábito que se crea, pero es un hábito, digamos, un poco incorrecto, porque el estar subordinados es cuando nosotros estamos bajo órdenes. Y obviamente la sociedad, en su gran mayoría, en todo el mundo, se converge para que sea una sociedad obediente. Por eso pues hay unos sistemas como el sistema, digamos, educativo, que posteriormente traslada al sistema laboral, y obviamente ya hay una preparación previa para que estemos dispuestos a recibir órdenes. Por lo tanto, el libro dice que hay que ser proactivo. ¿Y qué es ser proactivo? Desde el griego pro es
de alguna manera anteponerse o anteceder, ¿no? O prepararse con antelación hacia algo que queremos proyectar. O sea, estar activo, pero en modo pro. Ahora que se usan muchos programas, ¿no? El programa pro, que tiene que ver con lo profesional, o al programa básico. Ahí somos básicos, pues digamos la sociedad, el Estado, forma a las personas para que sean básicas, pero si queremos ser altamente efectivos tenemos que ser proactivos, es decir, tener iniciativa propia, ¿no? Tener iniciativa propia. Entonces eso tiene que ver con la parte interna, que es básicamente el poder nosotros soñar por dentro, ¿no? Poder ser como un espejo social. A veces vemos muchas cosas que quizás no nos gustan como seres humanos, pero cada que estamos viendo algo aparentemente malo en otra persona, lo que estamos mirando es el reflejo de nosotros mismos, es decir, de esas cosas que necesitamos cambiar internamente, y eso es bastante importante porque a veces se dificulta el destacarse en la vida. A muchas personas es porque de alguna manera se hace mucho hincapié en cosas que tienen que ver con nosotros mismos. O sea, de pronto queremos cambiar el mundo, pero no estamos dispuestos a cambiar nuestro propio mundo, nuestro propio comportamiento. Podría ser espiritual, podría ser emocional, podría ser cognitivo, podría ser asociativo, esas cosas que llevamos por dentro. Digamos que dentro de un mundo efectivo, desde un mundo productivo, nosotros no podemos caer en esa brecha de decir, yo soy así y me tienen que aceptar como soy. No, tenemos que dar una convergencia, digamos, interna para poder nosotros adaptarnos. Para adaptarnos, eso podría, en cierta manera, asociar este punto como una, digamos, como una ancla de fortaleza en el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Porque quizás cualquier cosa que nosotros queramos hacer, nos vamos a dar cuenta que necesitamos de la sociedad, del ambiente donde nos movemos, de cómo es ese comportamiento, y poder de alguna manera aprender a comunicarnos con los demás, a aceptar a los demás. Es muy importante porque los demás tienen mucho de lo que somos nosotros, y nosotros somos, finalmente, como dice el poema, somos los demás. Y eso es bastante importante. Entonces, el ser proactivo quiere decir que nadie nos va a decir qué hacer, ¿no? Pero dentro de nosotros, por eso la victoria privada, dentro de nosotros hay algo que nos va a inquietar siempre a hacer algo. No sé si el momento de alguna forma se puede experimentar como una especie de sentimiento de culpa, ¿no? El sentimiento de culpa viene en ocasiones cuando nosotros de alguna forma estamos dispersos, estamos en un momento de ocio, pero algo interno está como diciendo es hacer algo. O sea, tú naciste para algo significativo, pero estás dejando dilatar el tiempo, la oportunidad, la situación, y obviamente eventualmente vamos a experimentar un sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa es ese llamado a la proactividad, porque reitero, nadie nos va a decir las cosas. De hecho, como condición humana, por alguna razón nos incomodamos, o sea, sentimos incomodarnos un poco cuando alguien nos da una orden, ¿no? Sobre todo cuando somos de alguna manera un espíritu, que digo yo, autónomo, no rebelde propiamente, pero sí autónomo. O sea, sentimos de alguna forma que cuando recibimos una orden cae como un poco pesado. Eso es porque quizás se activa el sistema defensivo, que tiene que ver con el ego, básicamente. Pero entonces, como no queremos o no gustamos de que alguien nos diga qué hacer, entonces tenemos que ser proactivos, es decir, tener iniciativa, ¿no? Tener iniciativa. Y por eso es bueno siempre andar por el mundo con un sueño entre las manos, ¿no? Con un sueño en el corazón, con un sueño por realizar. De ahí que puede uno entrar en esa atmósfera de felicidad, porque
está comprobado que quien tiene algo por hacer es feliz mientras lo hace. Y si tenemos un sueño grande, que esa es la idea, siempre pensar en grande, obviamente este sueño va a ser de nuestra vida una vida propia, una vida de mucho entusiasmo, de mucha, evidentemente, de alegría. Va a ser una vida que, evidentemente, al centrarla en la capacidad, ¿no?, en el logro como tal, pues esa vida nos va a hacer personas especiales, porque primero no vamos a tener tiempo pues para envidiar a los demás, para hacerle daño a nadie, y obviamente nos vamos a centrar en lograr eso que queremos. Y qué bueno que toda Latinoamérica y digamos de todos los lugares donde nos conectamos en esta mañana pudiésemos estar pensando en algo significativo, en algo grande, y con toda certeza estamos creando un mundo mejor, creando un espacio bastante favorable, ¿no? Porque eso es muy importante. O sea que hay cosas con las cuales podemos aportar desde nuestra actitud, desde lo que es la proactividad, que esa es parte fundamental. El segundo hábito dice: empiece con un fin en mente. O sea, el gran secreto de todo logro es un porqué. El gran secreto de la realización como tal es siempre un sueño, evidentemente, y muchas veces nosotros, como por alguna razón, quedamos supeditados a que alguien diga algo, a que alguien proponga, y obviamente pues son muy escasos los espacios, y son espacios quizás digamos que hoy por hoy ya se denominan mentoría más que consejería. Digamos, la mentoría es muy escasa, y en la vida de éxito siempre es muy importante encontrar mentor temprano. Si de pronto estamos un poco tarde o sobre el mediodía, no importa, pero es importante buscar mentor. Y cuando hablamos de mentores, estamos hablando quizás de los libros, estamos hablando de personas, ¿no? Porque la mentoría es bastante importante, porque como que estimula, antes que motivar, estimula a alcanzar objetivos. Cuando hablamos de mentoría, no estamos hablando de consejería. El consejero es aquella persona que dice o que trata de guiar en aquello que no hace, que no ejecuta. De pronto puede tener, digamos, un conocimiento teórico sobre cualquier área, pero no la ejecuta. O sea que no es eficaz. La consejería como tal no es eficaz. La mentoría sí es eficaz, porque en la medida que nosotros vemos personas que hacen cosas que a nosotros nos gustan, pues obviamente vamos a tener un impulso mayor, porque evidentemente tenemos hacia dónde guiarnos, hacia dónde ir. Y es bueno poder tener siempre como ese espacio para poder de alguna manera dialogar, poner en práctica ciertos pasos y evidentemente ser efectivos. De manera que tener algo en mente es supremamente importante, y esa es una de las razones por las cuales buscamos este tipo de libros que nos ayuden de alguna manera a organizarnos, porque tenemos muchas cosas por hacer, pero de tantas cosas pues terminamos por no hacer ninguna, y eso pues es lamentable, porque eso va a terminar evidentemente en una gran frustración. Por lo tanto, siempre que nos levantamos de una mañana como esta, para gran parte, digamos, de lo que es en Latinoamérica, evidentemente lo primero es tener en mente algo que hacer. Eso significa que somos organizados, existencialmente organizados, y obviamente nos va a llevar a destacarnos en la vida. Cuando hablamos de mentoría, por ejemplo, la mentoría nos ayuda, nos insta sobremanera a ser productivos, desde luego, a ser efectivos, a ser de alguna forma personas de éxito, que eso es muy importante, porque tiene que ver con todo lo que somos en sociedad. Digamos que una de las cosas donde los papás
en su gran mayoría fallan es porque descuidan de alguna forma ese modelaje que se puede crear en el entorno familiar. Los niños, por ejemplo, algo que buscan en sus papás es que estos sean personas exitosas, es decir, personas ordenadas, personas productivas, personas efectivas. Y por una extraña razón, a veces de pronto podemos pensar que estamos siendo productivos, de pronto en la parte laboral, de pronto en la parte académica, pero no estamos siendo productivos en la vida, porque la vida es otra cosa. La vida es otra cosa y por lo tanto, dentro de nuestra, digamos, intimidad, desde nuestra parte privada, no logramos percatarnos de que hay cosas que son monótonas, que son desgastantes y que por tanto no se está generando en nuestro horizonte inmediato una, diría yo, un modelaje básicamente y generalmente una mentoría hacia los, en este caso los hijos, ¿no? Las personas que tenemos a nuestro alcance y que de pronto son menores a nosotros. De hecho, hay mucha gente quizás esperando de cada uno de nosotros, esperando grandes cosas, porque hay gente que puede advertir grandeza en nosotros, pero por una extraña razón no creemos que hay grandeza en nosotros, que hay efectividad en nosotros. Y eso es bueno poder verlo desde el primer instante cuando nos fijamos un porqué en la vida. Tener en la vida un porqué es bastante importante porque tenemos sobre qué movernos, sobre qué hacer, que eso es bastante significativo. Dice ahí en el segundo hábito que todas las cosas se hacen 2 veces, ¿no? Y quizás 3, y quizás muchas veces. Por ejemplo, nosotros sin darnos cuenta podemos incurrir en un error constante, ¿no? Un error constante que nos lleva a que la vida se nos dilate y hacemos muchas veces la misma cosa, cometemos el mismo error. Ahora que hoy, por ejemplo, que empieza Julio, ¿no? Julio es un personaje. Julio nos recuerda que hoy es sábado, que hoy viene Julio, que hoy está Julio entre nosotros. Y Julio Iglesias decía, tropecé de nuevo y con el mismo pie, ¿no? Tropecé de nuevo y con el mismo pie, tropezón. A veces no nos damos cuenta, no somos conscientes de por qué tropezamos. Tropezamos muchas veces con cosas que son rutinarias y tropezamos tanto que de pronto creemos que la vida es tropezar, de pronto creemos que la vida es dolor, creemos que la vida es angustia, que la vida es escasez, que la vida es fatiga, que la vida es soledad, que la vida es traición, que la vida es tortura, que la vida es muerte. Y no es así. Hay que hacer las cosas. Y cada cosa que hagamos puede reflexionar. Tenemos básicamente un espacio de tiempo que constituye un día, 24 horas, para hacer y deshacer. Digamos, todo lo tenemos para hacer un día, hacer y deshacer. Podemos tener un tiempo para crear, para desbaratar, para replantear, pero el día debemos terminarlo de una manera que quedemos a paz. Quedemos a paz, es decir, tropecé, pero me sané, ¿no? Ofendí a alguien, pero perdoné, es decir, me puse a paz antes de que el día siguiente pasara. Y eso pues es importante porque tiene que ver con un hábito esencial de darnos cuenta qué estamos haciendo. Y eso pues tiene que ver con el control de nosotros mismos, sobre todo la concentración sobre nuestras actividades cotidianas. El tercer hábito dice Steven que hay que establecer primero lo primero. Establecer primero lo primero. Entonces viene la gran pregunta, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Y partiendo de lo primero, decimos pues lo primero es que soy yo. Yo soy lo primero, ¿no? Yo soy lo primero. Podría sonar eso como un poco, alguien diría, egoísta, ¿no? Egoísta. Pero no es egoísta. Realmente
es la honestidad de ser uno mismo. La honestidad de ser uno mismo. La honestidad de no irse por las ramas. Porque a veces vivimos vidas prestadas o sentimientos prestados o pasiones prestadas. Y obviamente nos estamos haciendo un escapismo constante en nuestra vida, porque finalmente no queremos prestarle atención a nosotros mismos, porque digamos, pensamos, como decía hace un ratito, de que estamos siendo egoístas, pero es un escapismo realmente, porque cuando uno se centra en uno, evidentemente va a potenciar cualidades, virtudes, va a detectar, por supuesto, defectos que hay que mejorar. Todo lo que uno va detectando en el día a día, si es bueno, hay que reforzarlo, y si no es tan bueno, pues hay que de alguna manera atenuarlo, de tal manera que no estorbe nuestro andar, porque primero es lo primero. Tenemos una vida, ¿no? Lo primero es la vida, según lo que nosotros entendemos biológicamente. Lo primero es la vida, por lo tanto, sobre esta vamos a trabajar en la salud, ¿no? Vamos a trabajar en la salud. La vida, la salud. Sabemos que sin vida, pues no hay nada. Y si hay vida y no hay salud, pues también hay muy poco. Entonces vamos a ir estableciendo prioridades. La vida, la salud. Ya sobre la salud viene la efectividad, ¿no? Viene la productividad, viene la libertad, viene el amor, viene, digamos, la economía. Son cosas que están priorizadas. Si las priorizamos de esa manera, entonces vamos a tener de alguna forma una vida muy, muy tranquila, o sea, muy, muy apasionante, muy interesante, inclusive muy inspiradora, porque vamos a priorizar sobre cosas que son básicas, elementales dentro de nuestra existencia. Dice que el poder de la voluntad independiente. El libro nos va a llevar a cosas que tienen que ver con nosotros, no con los otros, sino con nosotros, es decir, con el yo. Tiene que ver con el yo. Y enfrentar al yo es quizá uno de los desafíos más grandes que tenemos existencialmente, porque podemos ver, como decía hace un rato, cualidades en otras personas, podemos ver color, pintura, filigrana en el horizonte, pero ver hacia nosotros penumbra, desazón, complejidad, problemas, incapacidades, enfermedades, muchas cosas dentro. Vemos cosas terroríficas hacia nosotros mismos, y obviamente una voluntad independiente es decir, mira, yo puedo aportar, a pesar de mis, comillas, limitaciones, yo puedo aportar. Para la primera persona que voy a aportar es para mí mismo. O sea, nosotros nos constituimos como motor de la vida. Y cuando empezamos a entender un poco lo que es el liderazgo, entonces empezamos a darnos cuenta de la responsabilidad independiente, por supuesto, la responsabilidad existencial, más que social, una responsabilidad existencial. Dentro de los, digamos, prioridades de los seres humanos, nosotros nos movemos en tres fases más o menos, que son tres anhelos inmediatos, que es la autonomía, o sea, la libertad, en el reconocimiento, obviamente, y en el bienestar económico. Queremos tener esas tres cosas, que es lo que de alguna forma podemos nosotros como determinar éxito, ser personas efectivas, personas exitosas cuando hay reconocimiento, cuando hay libertad, cuando hay economía, ¿no? Por eso ustedes ven que la gran mayoría de personas, por defecto, ya hablando como masa, tienden a hacer alarde, ¿no?, de los logros que han tenido en la vida, sea sobre todo los materiales, que son de alguna manera los visibles, los que se pueden mostrar. Entonces, de ahí que se categoriza la sociedad desde el punto de vista de estrato, y es precisamente por lo que tiene, como dice la canción, cuánto tienes, cuánto vales. A veces se descuida eso porque entramos en una falsa modestia como seres humanos, en los cuales apelamos a la sencillez. La sencillez es una trampa,
porque a veces pensamos que el ser sencillos nos permite, digamos, aceptación en los círculos sociales, pero ese es un error, porque estamos subordinando, digamos, lo que podemos aportar como sociedad. Eso no quiere decir, desde luego, que podamos ser invasivos, que podamos ser impositivos, sino que esa nos constituye una falsa modestia. De hecho, no es confiable aquella persona que intenta actuar como sencilla. No, la persona debe ser espontánea. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros leemos este tipo de libros, vamos obviamente a estar ya listos para aceptar al otro tal cual como es, ¿no? Particularmente a mí me gusta mucho la gente que es como es, o sea, me gusta la gente, como dice la canción, que te mira a la cara, que te sonríe, ¿no? Que dice te quiero, te admiro, te aprecio. Es decir, eso me parece a mí bastante importante porque somos seres humanos y obviamente al no ser iguales nos permite esa diversidad que nos hace humanidad, que nos hace mucho más efectivos, mucho más productivos, porque ya estamos de alguna forma en un nivel que nos permite aceptar al otro tal cual como es, sin entrar en juicios o prejuicios o condenas o quejas, que eso es sumamente importante. Entonces, esta parte de la voluntad independiente, ¿no? Nos hace reflexionar sobre eso que somos y eso que queremos expresar. El hecho de que nosotros seamos como somos no significa de que hay allí una personalidad un poco excéntrica para nada, sino que simplemente de eso se requiere la vida, de eso se requiere nuestro comportamiento humano, y es que podamos ser como somos, obviamente aplicando esos principios que nos hacen altamente efectivos, bastante importante esa parte. Sí, El tercer discúlpame, Will, vamos en 3 hábitos, ¿no? Digamos, en estos 3 hábitos, de pronto invitarles, si quieren todos abrir la cámara. Que a Willy también se le cerró la cámara, alto nivel, group. Entonces, no sé si hasta estos 3 hábitos, digamos, que hacen parte de la victoria privada, tenemos inquietudes, queremos preguntar algo, mientras Willy Caicedo también abre la cámara, que sé que pronto se le cerró. No sé qué ha pasado, pero entonces, a ver, si no abre, entonces ¿Seguimos así? hago una pausa y vuelvo Perfecto. y hago la conexión para que podamos vernos. Listo. Entonces, hasta aquí digamos cómo vamos. Cómo vamos en estos 3 hábitos de sea proactivo, empiece con un fin en mente. Súper, perfecto. Priorizar lo importante antes de lo urgente. Entonces ya hemos enfocado 3 hábitos de la proactividad. Hasta ahí tenemos algún comentario, alguien que quiera participar mientras Willy se activa nuevamente. Adelante, alce la manita. Excelente. No, pues quiero decir solamente que está excelente el conversatorio y que sigamos activos a la información que nos está prestando Willy Caicedo, que ha sido de gran excelencia. Es un resumen bastante minucioso hasta este momento, en función de lo que se ha leído del libro y que va en esa misma secuencia. Puedo decir que evidentemente, teniendo en cuenta las bases de este escritor que evidentemente es un libro de bestseller, no quedarnos en solo leer, porque de nada sirve escuchar, venir una tertulia, tener el libro, leerlo y no aplicar ninguno de estos pasos que nos da el libro. Y partimos por el primero, y como bien lo había mencionado en la primera fase, es que lo primero es lo primero, y si dentro de todo lo que ya conocemos, porque viendo en el espectro, digamos que general, entonces, ¿por dónde voy a empezar? ¿Cuál sería mi acción a este conocimiento que estoy adquiriendo? Eso. Gracias, Siri. Y dejarle invitados que ahorita a las 10 vamos a tener la sesión estratégica de planeación para el que tenga tiempo.
ojalá asistan poquitas personas, porque la idea es que sea como muy personalizado, y ahí pues tomamos enseguida acción a esto que estamos teniendo como conocimiento para nuestro crecimiento personal y desarrollo personal. Así es, muchas gracias Iris, y tengamos en cuenta ese punto porque estamos aquí para crecer y todo lo que nos aporte entonces es muy valioso, muy valioso. Gracias Iris. Entonces a las 10 ya saben para que se conecten. Elsa Elizabeth, que alzó la mano, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Oye, mira, mi pregunta es, o sea, la mentoría implica, por decir, reunirnos todos los días como una hora o como, o sea, es que está interesante, pero me gustaría como Estamos, fijar como los tiempos que voy a dedicar. Estamos procurando, digamos, que cada libro que se termine, hacerle una mentoría y cómo ponerlo en lo práctico, por lo que de pronto, digamos, que no quede todo en la teoría, sino cómo lo ponemos en nuestra vida práctica cada uno. Entonces, digamos, en este momento, Willy Caicedo, que también ha hecho introspección de todos los libros, digamos, nos está facilitando su tiempo para darnos esta mentoría. Si la logramos hoy, perfecto, y si no, pues le solicitamos otro espacio. Ese sería el punto. Bueno, pues a mí se me hizo interesante, pero sí he estado toda la semana un poco apretada con mis tiempos y y ya ahorita voy a salir, me quedan 15 minutos, ¿sabes? No te preocupes. Me da mucho gusto verlos y voy a estar al pendiente. Gracias por sus aportaciones. Un placer escucharlos y verlos a través de Un abrazo. Marisela, te escuchamos. Hola, buenos días. Estoy un poquito ronca, me disculpan por estos climas extremos. Que algo que me llamó la atención, que hasta me reí de mí, que yo estuve un tiempo como en un proyecto, estaba estudiando y decían busquen tutores, ¿no? Y yo siempre decía, oye, pero la gente está ocupada, está trabajando, ¿a quién me voy a buscar yo? Pero escuchando al amigo, que no sé el nombre, que participó, que ya está por entrar, Alto, dice allí, hablaba de que un tutor puede ser un libro. Entonces yo decía, de verdad que no se me había ocurrido, pues, porque te dice, puedes buscar un tutor en la parte de finanzas, en la parte de familia, y yo ahorita yo me estoy riendo de mí, porque uno siempre va a la persona, o sea, hasta cierto punto me vi qué tan limitada estaba en ese momento mentalmente, que a mí no se me ocurría buscar el recurso de la lectura en ese entonces. Eso fue hace como 3 años atrás. Entonces, bueno, me estoy riendo de escuchar de verdad qué necesario es estar en estos grupos y como ver la perspectiva y la visión de otras personas. Entonces, bueno, quería comentárselos porque me pasó a mí y no necesariamente tiene que uno estar jovencito para que le sigan pasando cosas en la vida, sino que ya uno con experiencia, pues te siguen pasando cosas que hasta cierto punto son hasta tontas. Tú dices, bueno, como no se me va a ocurrir que te puedes guiar por un libro. Pero bueno, quería compartir eso con usted. Muchas gracias, Marisela. Entonces, Willy, antes de continuar con los siguientes hábitos, de pronto, ¿qué le responde a Marisela en esa parte? Y continuamos. No, el tema de la inquietud. Normalmente, como seres humanos, tenemos muchas inquietudes. Y la vida, de hecho, la vida es muy sencilla, es muy práctica, solo que de momento como que entramos en unas pequeñas lagunas, porque vemos muy complicado todo quizá, o vemos inalcanzable muchas cosas, y todo está frente a nosotros en todos los momentos. Digamos, cuando ahí está esa dificultad, si nosotros estamos tranquilos, serenos, vamos a ver que esa dificultad nos está diciendo algo importante y nos está colocando la respuesta, ¿no? Para salir de esa situación, como en este caso cuando buscamos. Dice ella que buscaba de pronto como una referencia, de pronto una referencia humana, y de pronto ahora se percata de que, claro, los libros hacen esa función.
en su gran mayoría hacen esa función. De hecho, la finalidad de los libros es justamente eso, porque quizás lo que nosotros aprendemos académicamente es extraído de los libros, ¿no? Por lo tanto, debemos hacernos muy amigos de los libros, aprender a leerlos, aprender a amarlos, aprender a comprenderlos, dialogar con los libros, hacernos preguntas y sobre todo acatar la recomendación de los libros. Cuando nosotros aprendemos a leer, aprendemos a ver, aprendemos a entender. Leer nos ayuda a, digamos, a activar los sentidos. Digamos, en la primera etapa académica se nos habla de 5 sentidos, pero nosotros tenemos una infinidad de sentidos y con el conocimiento se nos van activando. Tengamos en cuenta siempre que con el conocimiento cambia el sentimiento. Con el conocimiento obviamente sentimos poder, o sea, nos sentimos activos, nos sentimos efectivos. Y por eso, pues todos estos espacios nos ayudan bastante. Perfecto, Will. Entonces, Bueno, entonces continuemos con el siguiente hábito. Bueno, digamos, entonces la victoria privada constituye estos tres capítulos, los 3 capítulos primeros, que obviamente nos incumben a nosotros como seres humanos y obviamente pues esa es una de las razones por las cuales es importante leer el libro, comprender el libro, pero lo más importante es aplicarlo. Estoy claro de que en la medida que nosotros ponemos por obra esos principios, estos capítulos que nos sugiere Steven, vamos a cambiar nuestra vida de una manera muy transversal, que eso es muy importante. Digamos que ya la segunda parte, o sea, la victoria pública tiene que ver ya con otros aspectos más ¿qué digo yo? Más de frutos, ¿no? Más de frutos. Tengamos en cuenta que nosotros no podemos ser nada distinto a lo que somos por dentro. Por eso el gran secreto del libro es cambiar por dentro, o sea, transformar. Si transformamos los pensamientos, obviamente las acciones van a ser distintas. Si estamos en un momento, digamos, de incredulidad, pues simplemente por dentro trabajamos esa parte para que lo que se muestre exteriormente sea significativo. Si estamos en una figura, digamos, de, qué sé yo, de tristeza, pues simplemente hacer un ejercicio que nos transforme por dentro y evidentemente vamos a entrar en lo contrario a la tristeza o a la desesperanza o la que sea. Es muy práctico, realmente es muy práctico. Esto no es un tema complejo porque ese es un libro que desde luego nos ordena la vida, nos cambia las cosas de una manera efectiva. Paradigmas de independencia. Bueno, por paradigmas entendemos muchas cosas. Nosotros entramos a una sociedad. Solamente imaginémonos, ahora que ya estamos aparentemente grandes, imaginémonos nosotros llegar a un mundo donde ya está todo creado, ¿no? Entramos a un mundo donde hay edificios, hay nubes, hay aves, ¿no? Hay árboles, hay gente grande, porque estamos obviamente nosotros recién nacidos, hay gente grande. Entonces nosotros entramos a ese mundo y asumimos que ya está organizado, que ya está ordenado. O sea, que todas estas cosas que vemos son unos genios y que nosotros simplemente tenemos que hacer las cosas como ellos las hacen, ¿no? Ahí entramos desde luego a un paradigma. Y a ese paradigma nos toca construirlo, nos toca desbaratarlo para nosotros poder tener participación. La mayoría de nosotros, por ser, digamos, de la condición humana, estamos en un esquema gregario, así como las vacas. No sé si han visto la manada de las vacas, que cuando una vaca arranca por un lado, todas las vacas siguen por ahí. ¿Por qué? Porque hay una estructura de rebaño. Entonces, qué sé yo, por impulso, más bien por una cuestión de
de algo práctico, seguimos un camino, seguimos un derrotero que otro va avanzando, pero quizás el otro no sabe hacia dónde va, pero nosotros intuimos que tenemos que ir por ahí. Eso constituye un paradigma. Hay muchos paradigmas y hay paradigmas que son, digamos, productivos, otros no tanto. La mayoría de paradigmas que tenemos no son productivos, pero nosotros advertimos de manera intuitiva que debemos hacer eso. O sea, nosotros nacemos y lo primero que nos llevan es a un sistema académico. Eso es un paradigma. Hoy es un paradigma que hay que cuestionar profundamente. Luego de ahí salimos a otro paradigma que es el empleo. Eso hay que cuestionarlo profundamente porque al final nosotros tenemos que hacer la gran evaluación de nuestra existencia. Si lo que nosotros estamos haciendo hoy, ya grandes, aparentemente grandes, si eso nos satisface, debemos continuarlo, por supuesto, debemos ponderarlo, por supuesto, pero si no nos satisface, nos toca replantearlo. O sea, nos toca replantear si lo que hoy hacemos no nos satisface en lo personal, en lo espiritual, en lo social, en lo económico, es fundamental replantearlo. Y obviamente vamos a tener muy poco eco desde el punto de vista social. Inclusive, desde nuestros propios pensamientos vamos a sentir un ligero rechazo porque es algo que raya con la norma, o sea, con el paradigma. Pero ahí es donde está el desafío. Entonces, poder asimilar ese gran paradigma de la independencia, entonces nos lleva, por supuesto, a descubrir cosas que la mayoría no ve, porque la mayoría, la masa como tal, está imbuida en el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad, ¿para qué? Para no tener conciencia de sí mismo. Y algo que debemos tener es conciencia de nosotros mismos para poder ser, para poder de alguna manera encontrar como el cabo, digamos el cabo del tiempo. Es lo que se llaman tendencias, es lo que se llama, digamos, era, es lo que se llama vanguardia. Si nosotros hacemos reflexión, quizá podemos estar en tiempos muy atrasados, muy arcaicos en materia de paradigmas, haciendo cosas que realmente no nos hemos dado cuenta de que no son efectivas. Y esa es una de las cosas en las cuales ya, como victoria pública, nos corresponde que surja en nosotros una especie de emancipación, ¿no? Emancipación. Estamos hablando de independencia. Independencia significa no dependencia para poder ser, digamos, aportantes. Entonces dice la cuenta bancaria emocional. La cuenta bancaria emocional. Cositas que se van detectando, digamos, en el camino. Y entonces uno dice, ¿verdad? Cuenta bancaria emocional. Cuando hablamos de cuenta bancaria, estamos hablando de recursos, obviamente, y pues no podemos nosotros engañarnos en ese tiempo, sobre todo tan material, de que el no tener recursos, pueden ser financieros, pueden ser, qué sé yo, espirituales, sean habilidades, cualidades. El no tener recursos es lo que constituye pobreza. Podemos tener pobreza mental, pobreza emocional, pobreza espiritual, pobreza de la actitud, pobreza de la personalidad, y entonces vamos a ir por la vida como víctimas, ¿no? Alguien dijo por allá, víctimas. Entonces, la idea no es que nosotros seamos una víctima de la vida que nos correspondió vivir, del tiempo que nos correspondió vivir, sino que nosotros seamos protagonistas. Entonces requiere, por supuesto, una cuenta bancaria emocional. Todo surge, por supuesto, desde la emoción. Desde la emoción viene lo que se denomina motivación, ¿no? Debemos estar altamente motivados, no porque alguien nos motive, sino que nosotros, desde nuestra misma, ¿qué digo yo?, trabajo en mente o situación en mente, podamos, por supuesto, fortalecer nuestras emociones. Algo que es muy importante en los seres humanos es la parte emocional. Vemos gente o personas de alguna manera muy vulnerables desde el punto de vista emocional, y eso constituye una gran trampa, porque obviamente cuando nosotros no tenemos unas emociones
debidamente formadas, debidamente fortalecidas, entonces vamos a ser cambiantes, vamos a ser ambivalentes, vamos a ser un poco, diría yo, incoherentes, y eso por supuesto que confunde al horizonte. Se van a confundir muchas personas que están a nuestro alrededor porque no somos de alguna manera personas firmes desde el punto de vista emocional. Evidentemente un profesor de Harvard que escribe un libro que es imprescindible dentro del ejercicio de la lectura, dentro del ejercicio del crecimiento humano, que se llama Inteligencia Emocional. Quizá la parte más vulnerable de la personalidad son las emociones. Y cuando uno dice emociones, ¿para qué me sirven las emociones? Pues las emociones me sirven para todo, para triunfar en la vida. Para triunfar en la vida es indispensable el acervo emocional. Cuando vemos personas que son un poco, digo yo, dispersas dentro de la personalidad, cuando vemos personas un poco, quizás a veces nos podemos tornar neuróticos o demasiado afectivos, o a veces demasiado distantes, o a veces demasiado, es decir, todo eso tiene que ver con las emociones. Y para llevar a cabo una vida, diría, de éxito, una vida altamente efectiva, las emociones no pueden quedarse por fuera. Por lo tanto, esa cuenta bancaria emocional es fundamental. O sea, hemos de tener suficientes activos desde el punto de vista emocional para vivir la vida. Las emociones nos sirven para poder soportar situaciones que son propias de un proceso, digamos, de logro. Cualquier logro que nos pongamos nosotros en la vida va a tener unos desafíos. Y estos desafíos no se pueden llevar a cabo si no hay una fortaleza emocional. Las emociones son supremamente importantes. Las emociones son como la bolsa de Nueva York, o la bolsa de Tokio, o la bolsa de cualquier país potencia. Entonces, aprender a gestionar las emociones, a que se acrecenten las emociones y tener una fortaleza emocional constituye lo mismo que tener una fortaleza, digamos, económica. La mayoría de personas, como Massa, ¿no? Creen de una manera muy ingenua que, por ejemplo, alcanzar un logro, quizás desde el punto de vista financiero, es cuestión de soplar y hacer botellas, y no es tal, porque no funciona así. Todas las cosas buenas requieren esfuerzo, pero para que las cosas se lleven a cabo se requiere una fortaleza emocional. La mayoría de personas empieza algo y lo abandona muy pronto, pero la persona de pronto quiere ser exitosa, la persona de pronto no es capaz, ¿no?, digamos, de tomar su propia responsabilidad y va a culpar el ambiente, ¿no? Ahí vemos nosotros cómo la mayoría de personas se quejan por el Estado, por la familia, por el apellido, por el color de piel, por la estatura, la talla, por el sol, por la luna, es decir, por muchas cosas, pero la persona no es capaz de asumir su propia responsabilidad. Entonces, es importante empezar a darnos cuenta cómo está nuestra vida emocional, ¿no? Cuánto rédito tenemos, ¿no? Si estamos en un déficit o si tenemos de alguna manera abundancia en ese banco emocional, que es lo que dice esta primera parte de lo que es el libro, lo que es la segunda parte de lo que es la victoria pública, porque ya estamos en el público, ya estamos ejerciendo eso que somos por dentro. El cuarto hábito es pensar en ganar, ganar. Pensar en ganar, ganar. Cuando llegamos a ese punto, que es el cuarto, ganar, ganar. ¿Qué significa ganar, ganar? Claro, la gran mayoría, como sociedad, tiene de alguna forma una confusión, ¿no? Una confusión. Y asume ganar, ganar cuando de alguna manera nos dedicamos por el otro. O sea, damos la vida por el otro, damos la vida por causas, ¿no? Y de alguna manera nos cohibimos nosotros de muchas cosas. Eso no es ganar, ganar. Y eso tiene mucho que ver sobre todo con los papás. Los papás no solamente hoy, sino desde mucho tiempo, y eso también es como una especie, digamos, de paradigma, de alguna manera se han quitado el pan de la boca para dárselo al niño, ¿no? Quizás se han quitado el pan de la boca para dárselo al que camina, al que va con hambre por allí,
pero ellos se quedan en una necesidad, ¿no? Y ellos sienten como que en algún lugar de la estratosfera va a tener una recompensa. Y es demasiado ingenuo porque no funciona así. O sea, ganar, ganar significa que el otro avance y yo avance, ¿no? Que el otro alcance y yo alcance. Ganar, ganar significa que de alguna manera yo pueda aportar, pero pueda recibir. De hecho, hay un principio universal de éxito que dice que es que hay que dar para recibir o hay que sembrar para cosechar. Entonces, a veces queremos de pronto ganar, ganar, pero no estamos siendo efectivos, no lo estamos dinamizando como corresponde. Entonces, es así como la vida funciona. De hecho, cuando vamos mirando el ejercicio de ganar, ganar, entonces no nos damos cuenta que primero debemos, por supuesto, ser productivos. No puedo ganar yo si no soy productivo. No puedo ganar si no soy efectivo. No puedo ganar si no tengo un servicio que ofrecer. O sea, el libro nos va ayudando ya a entender un poco la dinámica para que podamos gerenciar nuestra vida en todos los sentidos, en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque finalmente también hay una máxima que dice que nadie puede dar de lo que no tiene. ¿Sí? Entonces, antes que cualquier cosa, como hablábamos en el hábito anterior, tenemos que mirar cuánta abundancia de fortaleza tenemos, cuánta abundancia de productividad tenemos. O sea, que tenemos que aprender a ser productivos porque a partir de la producción, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que otras personas sean productivas. ¿Para qué? Para que ambos ganemos. Ambos ganemos. Y ahí también entramos, hablando un poco acerca del paradigma, entramos a replantear muchas cosas con relación a lo que es ganar, ganar, ¿no? Digamos, en una relación de pareja, decimos, ambas partes están ganando, hay que mirar esa parte. En la parte laboral, decimos, ambas partes están ganando, la figura jefe-empleado está ganando, o hay una parte que se siente, digamos, un poco, digamos, lacerada, ¿no? Un poco explotada, ¿no? En cualquier situación tenemos que ver si hay una utilización más sana en nuestro comportamiento, porque hay personas, reitero, que dan su vida a causas en las cuales hay mucho desgaste. Y vemos montones de gente quejándose porque evidentemente dicen, no me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? ¿No? Porque lo que yo di, no lo recibí. Lo que yo me esforcé, no se reconoció. Lo que hice, entonces uno dice, bueno, pero ¿quién me manda a hacer cosas que no son? Es que uno intuye por paradigma de que uno, de alguna manera, siendo bueno, uno va a recibir bondad. Evidentemente sí es así. Pero en el ejercicio de que mucha gente piensa de que le doy a quien no está pidiendo algo, pero espero que esa persona me devuelva, ¿no? También hay que poder, de alguna manera, gestionar el servicio. A veces hacemos cosas, tratamos de esforzarnos de dar a quien no está pidiendo. Tengamos en cuenta que cuando se pide, se da, o cuando se toca, se abre. Y esto es porque obedece a una intención. Entonces, como sociedad, en la mayoría de los casos, somos dados a hacer actos, podría ser de misericordia, a quien no nos está pidiendo. Eso es bastante importante tenerlo en cuenta, porque de alguna manera alguien decía que si vas a sanar a alguien, cerciórate de que esa persona no vuelva a aquello que lo enfermó. Entonces el ganar, ganar consiste en que de algo en lo cual, digamos, no vaya en detrimento mío. ¿Para qué? Para que al final no tenga ninguna complejidad, ninguna congoja, ¿no? Es un término muy del sentimiento de la situación existencial, la congoja, la aflicción, la frustración, ¿no? La decepción, sino que pueda de alguna forma estar tranquilo. O sea, doy y no se me acaba. Ayudo y no quedo en déficit. Eso es ganar, ganar. O sea, procuramos eso. Entonces, si entramos nosotros en una atmósfera que nos permita de alguna manera encontrarnos,
en sociedad, sea la amistad, sea la parte conyugal, sea la parte laboral, sea la parte de lo que sea. Entonces mirar que siempre vamos ganando, 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 ganando. Ahora, tampoco es de que yo gane y que los otros jodan. No, ganar, ganar, porque algo que nos va llevando dentro de este ejercicio de la victoria privada es la conciencia. O sea, la conciencia es nuestro regente. La conciencia nos va guiando, ¿no? Nos va diciendo, y cuando vamos dándonos cuenta de eso, cuando no sentimos eso que llaman cargos de conciencia, porque a veces uno puede decir, oye, tuve una gran ganancia este mes, pero a costa de la explotación de los demás. Entonces la conciencia dice, te estás portando mal, pillín. Te estás portando mal, pillín. El éxito no es un éxito genuino, no es un éxito honesto, es un fraude. Es un fraude. Y el fraude lo cuestiona la conciencia. La deshonestidad la cuestiona la conciencia. La corrupción la cuestiona la conciencia. Entonces vamos llevando una situación que nos va transformando sobremanera. Entonces uno dice, ¿puedo yo vivir en un mundo actual donde ganar, ganar sea posible? Por supuesto. Y a la medida que nosotros vamos buscando algo, tengamos en cuenta algo que es muy importante. Todo aquello que anhelamos, la mente nos lo va a mostrar. Lo único que nosotros debemos hacer es estar atentos, supremamente atentos a las señales, totalmente atento a las señales, ¿no? Es algo que recomienda mucho el libro El Alquimista, está atento a las señales, de manera que ese es básicamente el cuarto hábito. El quinto hábito es procure primero comprender. Claro, la comprensión es muy importante. Comprender tiene que ver con inteligencia. Inteligencia, de acuerdo al latín, es leer internamente. O sea, si nosotros podemos, en la mayoría de los casos, poder leer internamente, nos vamos a evitar muchas imprecisiones, porque a veces somos quizá muy, digo yo, muy espontáneos en la apreciación y obviamente vamos a equivocar mucho. Cuando nosotros leemos internamente, por ejemplo, a una persona, la acción de una persona, la intención de una persona, vamos a darnos cuenta de muchas cosas que nos van a llevar a considerar a esa persona, nos van a llevar a comprender a esa persona, tanto inclusive en nuestra propia vida. Tengamos en cuenta que toda obra que se hace, en principio, es un caos. En principio, como que no tiene forma, porque estamos estructurando un sueño. Por eso es importante la victoria privada. Nosotros queremos alcanzar cualquier cosa que nos propongamos. Puede ser un libro, hacer un libro, crear una empresa, no sé, hacer alguna actividad, lo que sea, pero en principio es un desorden. Cualquier persona que nos vea va a juzgar el desorden. Pero nosotros, como no somos cualquier persona, entonces no vamos a juzgar a nadie, ni vamos a juzgarnos a nosotros mismos, sino que vamos a decir qué querrá hacer esa persona o qué querré hacer yo. Y entonces vamos a comprender. A veces hay personas que están un poco, las encontramos de primera vez y de pronto están hablando muy alto, ¿no? Gritando o insultando. Y de pronto vamos a juzgar inmediatamente a la persona porque decimos esa persona es muy grosera. Pero si nosotros entramos a comprender, entonces decimos, ¿qué le habrá causado a esa persona ese estado de intención? ¿No? Lo mismo ocurre en nuestra situación. ¿Por qué reacciono de manera efervescente cuando debo ser tranquilo? O sea, no puedo salir de mis cabales porque debo tener eso que se llama inteligencia emocional. Eso obviamente nos ayuda en gran manera a tener control de nosotros mismos. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente lo que queremos al final es ser comprendidos. O sea, yo no puedo pretender que alguien me comprenda si antes yo no comprendo el ambiente que me rodea. Eso es lo que se llama ciencia, ¿no? La ciencia de las cosas. Y todo lo que me rodea, debo estudiarlo, debo analizarlo, debo comprenderlo y darme cuenta que, por ejemplo, cuando la flor surge, sobre todo la rosa, antes de la rosa hay espinas, pero las espinas no están para herir.
las espinas quizás están para proteger el tallo de la rosa. Entonces yo puedo tomar la rosa o tomar las espinas, ¿no? Y si tomo las espinas y me hiero, pues obviamente debo comprender que esa no era la idea, que la intención no es que la espina me hiera, sino que yo me acerqué a la espina para herirme. Si yo me acerco a la espina para herirme, pues obviamente es cuestión mía. Debo asumirlo con grandeza, con altura, porque yo hice esa situación. Eso ocurre en la relación social, empresarial, laboral y en todos los aspectos. A veces vemos de una persona o de una acción o de algo, podemos ver agresividad cuando realmente no es agresivo. O podemos nosotros pretender ser personas, digamos, afables, pero ser supremamente agresivos. Sobre todo ahora, cuando hay mucha sensibilidad, sobre todo en las generaciones que llaman de cristal o qué sé yo. Entonces, todo eso tiene que ver mucho con lo que es la comprensión. Comprender para ser comprendidos, que es lo mismo de ganar, ganar. Parte supremamente importante. En este orden, vamos a mirar ya, digamos, así como haciendo la finalización, hacer referencia sobre el sexto hábito que tiene que ver con la sinergia. Ya quizás la parte más desafiante, donde de pronto hay mucha, digo yo, inconstancia y por ende mucha incomprensión, retomando lo anterior, y es que nosotros como seres humanos ya aparentemente grandes, y cuando digo aparentemente grandes es porque cuando uno va creciendo, uno cree que ya está completo, sobre todo si uno tuvo acceso al sistema académico, entonces uno se cree producto terminado, y cuando uno se encuentra con la realidad, se da cuenta lo distante que está de ser ecuánime, de alcanzar o representar, digamos, grandeza. Y eso tiene mucho que ver con lo que son habilidades blandas. Habilidades blandas. No hubo formación, no hubo entrenamiento en habilidades blandas. Y ocurre que este tiempo último, esta posmodernidad, demanda de nosotros habilidades blandas, ¿no? Que son la empatía, que son, como decía hace un rato, pues precisamente la comprensión, comprender al otro, ser solidarios con el otro, no solidarios desde, diría yo, la escasez, la enfermedad, eso se entiende por lógica, que hay que ser de alguna manera conscientes con las personas que sufren, que pasan necesidades y todo eso. La verdadera solidaridad, que es uno de hecho el título quizá diría yo de mi último libro que se llama Solidaridad del Éxito, tiene que ver con ser solidarios en el bienestar del otro, es decir, en la grandeza del otro. Y eso es lo más complejo, porque nosotros vivimos en una sociedad donde no queremos que nadie nos supere. Y ese es un error de convivencia, ese es un error de ecosistema, porque es a la inversa. Procuramos siempre que el otro crezca, que el otro se empodere, que el otro logre situaciones, porque cada que un ser humano logra destacarse en la vida, sea en lo espiritual, en lo personal, en lo económico, que tiene que ser una integralidad, pues obviamente va a favorecer el ecosistema, va a favorecer el ambiente. Sí, solamente imaginemos que haya personas que sean muy bien habladas, muy bien presentadas, que tengan productividad, y vemos cómo el entorno cambia. Cuando nosotros ya vamos a las grandes ciudades y vemos las zonas marginadas obedecen al estado de ánimo de las personas, de la sociedad que converge ese lugar, o sea, una deficiencia. Y cuando vemos lo contrario es porque hay eficiencia, o sea, hay una efectividad en la gente que de alguna manera conforma, constituye ese ambiente. Eso es sumamente importante, y hay que, las habilidades blandas son sumamente importantes, y tiene que ver con que el otro avance, En la medida que usted está procurando que las otras personas avancen, usted está generando grandeza, usted está siendo altamente efectivo. Y eso pues es resiliencia, por supuesto. Resiliencia es entender, básicamente, o sea, conectarse un poco más con lo que es
el universo. El universo es perfecto. Todos nosotros cumplimos una función específica dentro del ejercicio. Hay que una de las grandes preguntas, cuando se hablaba en el hábito 3, de ponerse en la mente algo importante, es eso, que darnos cuenta cuál es mi función, cuál es mi papel, qué hago yo acá, por qué yo estoy acá, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en la vida? ¿Cuál es mi misión? Eso es sumamente importante entenderlo a temprano tiempo, y hoy es un temprano tiempo, para darnos cuenta que así es mucho más dinámico caminar, mucho más dinámico avanzar. Entonces, bajo esta figura de resiliencia, ya buscamos es que la gente sea productiva, o sea, que la gente se destaque en el arte, en la economía, que se destaque en muchos aspectos. ¿Para qué? Para hacer un mundo mejor. Cuando vemos guerras, cuando vemos hambres, cuando vemos pestes, todo eso obedece porque estamos vibrando muy bajo como sociedad, estamos vibrando bajísimo, y por eso es importante entender el liderazgo. El liderazgo es alguien que emerge de una situación difícil y dice, mire, pude transformar mi vida, pude transformar mi modo de pensar, pude transformar mi realidad. Eso está de alguna manera generando como una esperanza a esa gente que nos observa, a las personas que nos observan, a ese ambiente que nos observa, y dice, o sea que yo también puedo surgir. Y la idea es tomar de la mano a una persona y levantarlo para que sea mucho mejor, porque vivimos en un mundo, bueno, al menos yo vivo en otra película. Yo vivo en un mundo donde todo es posible, donde puedo ganar, donde puedo suministrar oportunidades, donde puedo de alguna manera dar sin que se me acabe. Eso es muy importante, y obviamente por eso todos estos espacios son magníficos, porque podemos de alguna manera transmitir algo, y por una pequeña cosita que se nos quede, ya nos damos por bien servido, porque de eso se trata desde luego la vida. Comunicación de sinérgica, que es lo que estamos hablando, la sinergia de la empresa, la sinergia de la sociedad y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con el sexto hábito. El último hábito, que es el séptimo, afile la sierra. Afile la sierra. Y claro, hay varias partes que son claves dentro de este ejercicio. El último hábito, sobre todo, ¿qué es la sierra? La sierra podemos tomarla como una herramienta. Nosotros somos una herramienta. Y lastimosamente podemos tener las mejores herramientas, pero no el uso adecuado de las herramientas. Y esa es una de las cosas que de pronto nos lleva a ver por qué mucha gente no logra destacarse en la vida cuando tiene todo el potencial para hacerlo. Hay cosas que pasamos por alto mientras cruzamos este camino de la vida, y es que desconocemos las cosas más importantes. Ahora, cuando miramos el capítulo de Primero lo Primero, nos damos cuenta realmente que hay cosas que pasamos por alto, y eso obedece de pronto al desamor a sí mismos. Mire, hay algo, y lo más importante que tenemos ya como herramienta es, primero, la vida. Segundo, la salud. Y tercero, el tiempo. La vida, la salud y el tiempo. Son tres cosas fundamentales, son tres activos poderosos. Con esos activos, cuando nosotros los desconocemos, esos tres activos son los que hacen que otra persona se haga rica con nosotros. Entonces decimos, somos unas herramientas alquiladas. Y uno dice, una herramienta alquilada, pues es un negocio. O sea, cuando nosotros nos alquilamos, cuando nosotros estamos alquilados, ¿no? Vivimos una sociedad donde forma la misma sociedad para que se alquile, y es algo incorrecto. Entonces a veces nosotros pensamos que alquilados vamos a lograr significancia en la vida, y no es posible. Entonces dice Steven que un hombre va al bosque y ve que hay muchos cortando árboles desde muy temprano. Desde muy temprano le están dando árboles y están agitados, fatigados, dándole a los árboles, y hay un hombre que cuando ve todo ese escenario, dice, él opta por sacar el hacha, sacar una lima, empezar a afilar el hacha, y los que están cortando lo miran y dice, este no sabe, este se va a demorar mucho tiempo. Porque ¿cómo es posible que llegue
ahorita que está temprano y no empiece a darle al árbol. Entonces, este sigue afilando mientras observa, tranquilo, sereno, va afilando el hacha, va. Dura mucho tiempo afilando el hacha. Cuando ya se incorpora frente al árbol, da pocos hachazos y el árbol se derriba. Por lo tanto, da una gran lesión a los leñadores, de que es importante el uso de las herramientas. Afilar la sierra es lo que tiene que ver con nosotros. A la medida que nosotros leemos esos libros, obviamente adquirimos conocimiento, ¿sí? Complementamos nuestra información, pero no información vacía, sino que nos empodera para accionar, para ser efectivos. O sea que en cierta manera estamos afilando nuestras habilidades, afilando nuestras cualidades, afilando nuestra visión, afilando nuestra pantalla mental, afilando nuestras emociones. ¿Para qué? Para ser altamente efectivos. O sea que nos vamos a desgastar mucho menos en la vida, nos vamos a evitar muchos dolores, muchos quebrantos en la vida. ¿Por qué? Porque estamos afilados. Y si estamos afilados, entonces somos herramientas, diría yo, preciosísimas. Herramientas que uno dice, pues antes de que otro me alquile, yo mismo me alquilo. Punto. Yo mismo me alquilo y me reproduzco, porque finalmente he trabajado en mí. Si yo trabajo en mí, pues yo debo contratarme, o sea, yo debo contratarme, porque entonces ¿a qué estamos jugando? Si nosotros vamos por la vida teniendo acceso a este tipo digamos, de información, pues tenemos que sacarle provecho, porque lo contrario estamos diciendo no hemos leído, no hemos aprendido, no hemos captado el mensaje, y eso es súper importante, captar el mensaje, de manera que esto es así a grosso modo como lo que es el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Muchas gracias, Willy Caicedo, por esta mentoría del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ahora pasamos a las preguntas, los comentarios del grupo. Digamos, está la opción de la mano para la persona que quiera participar. Vamos con Iris. Iris, adelante. Heriberto, ¿tienes alguna pregunta? Sí. De pronto en algún momento escuché a Heriberto, voy a hacer esa pregunta por Heriberto, decía que el libro le parece un poco desactualizado a la fecha. De pronto que, digamos, como llegó la pandemia, hubo cambios como esto de conectarnos más al internet. Entonces, Willy, ¿el libro está desactualizado o cualquier libro está desactualizado? ¿O qué es lo importante, digamos, de los libros? Puede ser que se hayan escrito hace 100 años. Digamos, acerca del libro, digamos, los libros buenos, ¿no? O sea, un buen libro es aquel que está basado en lo que son los principios. Tengamos en cuenta que el universo está regido en principios. Por lo tanto, lo que ya hacemos es una figura, digamos, ya que es la parte que le corresponde al lector, es adecuar, y tiene mucho que ver ahí en este caso con el hábito, creo que es el cuarto, con la comprensión. O sea, si el libro fue escrito en determinado tiempo, la pregunta es cómo se ajusta en la actualidad. Entonces, de acuerdo a la exposición de los 7 hábitos como tal, como capítulos, vemos que no hay una desactualización en lo que de alguna manera pues he tratado de exponer, porque es el tiempo. De hecho, cuando el libro se escribe, pues obviamente había otra época, pero en sí, los principios o la intención del libro está actualizada, porque hablamos de resiliencia, hablamos de ganar, hablamos de independencia, y obviamente desde el primer día que hay hombres sobre la tierra hasta hoy, ha habido dentro del ejercicio del compendio social de que hay hombres y mujeres independientes y otros dependientes.
dependientes, o sea, otros subordinados. Entonces los principios son los mismos. Es cuestión ya de, pues obviamente entender la época en que se escribe y poder asimilarlos, ¿no? Eso tiene que ver con leer lo que no está escrito, pero entendiendo la significancia. Gracias, Willy. Marisela, ¿quieres participar? Adelante. Sí, quería como preguntar algo, ¿no? Porque no solamente desde el punto de vista donde yo recibo del libro, sino también cuando tú vas a compartir lo que tú tienes con otra persona o servir como, decía yo, de mentor. Pero a veces qué difícil, como dice, ser empático, ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Si no entiendes la situación de la otra persona, o sea, ¿cómo ayudarla, no? ¿Cómo ayudarla? Entonces, algunas recomendaciones allí para, digamos, para uno también no solamente recibir la ayuda, sino también poder ayudar a otro. Ahorita hago la otra pregunta que se me pasó. Bueno, claro que sí, eso es una gran pregunta. Bueno, digamos el otro. Primero, ante toda situación debemos mirar la importancia del otro, ¿no? La importancia del otro. La vida es un horizonte, es un paisaje donde hay colores oscuros, claros, matices, y de pronto si quitamos lo oscuro de lo claro, pues obviamente el paisaje pierde, no sé, su atractivo, lo que sea. Así mismo son las personas. Y cuando nosotros estamos en una función de, digamos, de crecimiento, nos vamos a dar cuenta de que todo cuenta, de que todo suma, de que todo es importante. Esa persona que de pronto viene y quizás nos hace, o sentimos que nos hace algún agravio, o nos quita, nos despoja de algo, si nosotros estamos en una función, digamos, de crecimiento, nos vamos a dar cuenta que en cierta manera eso es necesario, que eso es sumamente importante, que hace parte de que nosotros estemos un poco alerta o que nos demos cuenta de las cosas. Decía con relación, digamos, a la ayuda. La ayuda es algo muy complejo porque a veces nosotros creemos que alguien necesita algo, pero es solamente una película nuestra, ¿no? Y pues ahí tenemos que ser un poco precisos si verdaderamente las personas quieren las cosas o no quieren las cosas, o si nosotros inclusive queremos las cosas o no queremos las cosas. El ser empáticos, como yo de alguna manera lo aplico en mi vida cotidiana, es cada que hay una situación, la pregunta que me hago es, ese pudo haber sido mi caso. O sea, ¿cómo hubiese reaccionado yo si ese hubiese sido mi caso? Entonces necesitaría la asistencia de los demás, la consideración de los demás, la comprensión de los demás, la solidaridad de los demás. Entonces yo digo, si ese hubiese sido mi caso, ahora que no es mi caso, actúo como si fuera mi caso. Esa es la forma como de alguna manera define un poco lo que es la empatía, ¿no? Pero la empatía de pronto no en una forma como lo hace, digamos, algunos sistemas de gobierno donde se habla mucho de la igualdad o la equidad o en este caso la empatía, y es que nos insta como a que tenemos que de alguna manera reducirnos al nivel del otro. Pues esa es una empatía, diría yo, muy poco insuficiente, porque no se trata de eso. Nosotros jamás podemos de alguna manera pretender ayudar a alguien si no le hacemos que emerja, que suba. O sea, tenemos que exigirle, porque la vida nos exige, o sea, biológicamente la vida nos exige. Solamente ustedes intenten parar de respirar y se dan cuenta que la misma biología les exige que tienen que respirar, o sea, que tienen que avanzar, que tienen que crecer. Entonces, la empatía considero yo que tiene que ser para que la persona avance. Hay gente que dice, no, es que ustedes no me comprenden porque estoy muy triste. Dice, es que yo no me puedo poner triste porque estás triste si la idea es hacer que te pongas alegre, hacer que estés en una actitud de felicidad. Eso considero yo con relación a lo que es la empatía. Gracias, Willy. Bueno, pasando con los comentarios y la participación, adelante, Iris. Hola, sí, es que en preciso momento que iba a hablar se me desconectó el micro. Bueno, yo quiero darle gracias aquí en persona a Willy Caicedo por este espacio, que evidentemente es un ganar-ganar.
un espacio de crecimiento para todos los que estamos escuchando, sea en los que están con cámara abierta o no. Sé que en algún momento en la grabación también lo podríamos escuchar, y es de gran valor la información que nos está dando como resumen del libro. Además quiero aclarar que es importante el título, que lo que de pronto en algún momento mencionaba Heriberto, porque sí puede que el libro sea escrito hace mucho tiempo y esa persona que dedicó ese espacio para escribir, porque la persona que escribe realmente lo hace desde el alma, y es por eso que cuando leemos varios libros, leemos varias vidas. Hay una parte de conocimiento que queda allí y desde el título nos está diciendo que es la efectividad. Y ser efectivo, o sea, el concepto de efecto, si no lo tenemos claro ante a los 7 que nos dan de ejemplo, de respuesta a seguir, de guía y de camino, es la claridad. Un efecto simplemente es la conciencia de esa, es el resultado de una consecuencia. Y si yo realmente quiero ser efectivo, porque dice los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿cuál es el efecto que quiero causar en mí? ¿O cuál es el efecto que quiero causar en los demás? Ahora, todo parte por lo primero, como decía bien Willy, parte por mí, y si yo no tengo esa claridad, créanme que no va a pasar en el otro. Entonces, es fundamental que si yo ya sé algo, pueda trascender a llevarlo a compartir con los demás. Eso no solamente me da la capacidad de ganar, sino que la otra persona a quien yo le voy a dar ese conocimiento lo va a recibir de la misma forma en la que yo de pronto pude haberla concebido o no. Entonces, la efectividad es la capacidad de conseguir el efecto deseado en lo que se realiza. Yo quiero conseguir este efecto por esto, tengo un porqué, tengo una motivación, algo que me ensalza, algo que me motiva, algo que me anima y me da la evolución día a día. Entonces, en este sentido, puedo decir que es un libro que no hay que leerlo y dejarlo ahí tirado, o volverlo a leer cuantas veces sea posible, porque realmente es una Biblia, es una guía que nos da esa claridad que como ser humano en muchos aspectos de nuestra vida no tenemos. Nadie, ni siquiera un consultor, ni un mentor, ni el orador más grande reconocido a nivel mundial tiene la claridad en todo. Entonces, siempre estamos en una multidisciplinaridad de aprender, de estar dispuestos a poder investigar más y de poder más. Y eso siempre está claro en que todos podemos creer lo que podamos creer y también podemos crear. Entonces, en ese sentido, pues darles gracias a todos por este espacio que nos estamos dando hoy y que nos dé energía y motivación para seguir al siguiente paso, empezar a hacer lo primero. Eso es así, y claro que sí, Iris, se trata justamente de eso, de poder ser efectivos. Queremos ser efectivos, todos como seres humanos queremos destacarnos, pero como decía al principio, a veces no sabemos cómo. Entonces, este material, este tipo de herramientas nos ayudan obviamente como a direccionar nuestra vida, empezando por organizar verdaderamente qué queremos, cómo somos y obviamente hacia dónde nos dirigimos, qué procuramos hacer y cómo podemos complementarnos en sociedad. Eso es básicamente de lo que se trata, en este caso el libro como tal, que por supuesto es de lectura obligada, no es consulta, básicamente. Gracias, Iris, por tu participación. Gracias, Willy. ¿Alguien más tiene algún comentario o una pregunta? De mi parte, digamos, voy a hacer una pregunta o un comentario, sobre todo en el cuarto hábito, el de ganar, ganar. Digamos, me llamó la atención esa parte donde a veces, y lo escuché hace poco en otro libro, a veces creemos que como madres, al decir voy a dar todo por mis hijos, porque la idea es que ellos estén bien, pero a veces como madres nos olvidamos de sí mismos, porque decimos no, no importa como yo esté, pero primero mis hijos. Entonces escuchaba en el libro que es una situación que uno sin darse cuenta espiritualmente se va sumergiendo en la atención a ellos, y uno, digamos, la madre llega a convertirse, a veces la llevan en todo lado, pero para que ella cocine, para que ella lave,
y la van haciendo a un lado. Entonces decía que es más poderoso que una madre persiga su sueño e inspire a esas generaciones de que uno no ha perdido su esencia, pero a veces por querer servirlos perdemos nuestros sueños. ¿Cómo, digamos, darnos cuenta, Willy, de esa parte que de pronto no estamos ejerciendo el ganar-ganar, sino el quizás ganar-perder o perder-perder? Bueno, eso es básicamente como un poco lo que es el dilema del abandono, ¿no? El abandono empieza por de alguna manera hacer que sucumban nuestros sueños, nuestros ideales, y de una manera muy estratégica, es una estrategia, digamos, del subconsciente, es tratar de anclar esa responsabilidad en la no responsabilidad, delegándola o desviándola hacia un tercero. Es decir, yo ya estoy grande, ya no puedo soñar, ahora mi sueño es ver que mis hijos o mis amigos o lo que sea alcancen objetivos, ¿no? Es como una rendición que se da de alguna manera, de manera, diría yo, muy sutil, ¿no? La palabra correcta es muy sutil y eso es escapismo. Por lo tanto, es incorrecto pensar de esa manera, actuar de esa manera, porque está comprobado que lo que se admira es el éxito. O sea, ustedes se van a dar cuenta que nunca se admira a una persona no exitosa, partiendo desde el ámbito familiar, social, laboral, en lo que sea. Lo que se va a admirar es el éxito. Entonces, si ya entendemos esto como principio, entonces la mejor forma de inspirar, digamos en este caso a nuestra familia e inclusive a nosotros mismos, es siendo exitosos. No hay otra forma, o sea, no hay otra convención en la cual podamos de alguna forma ser altamente efectivos, porque ahí es cuando nos damos cuenta del porqué de la crítica. La crítica, que aparentemente es corrosiva, termina siendo benévola, termina siendo esencial para nosotros como seres humanos. A veces, en lugar de mirar la crítica como algo corrosivo, tenemos que mirarla de manera eficaz por lo siguiente, porque si se nos critica, es porque estamos fallando en algo, es porque tenemos cierta deficiencia. Antes de actuar de manera, diría yo, reactiva, debemos mirar verdaderamente si hay algo que mejorar. Hay un libro que entra a colación, de alguna manera un poco olvidado quizá, y el libro se llama La virtud del egoísmo, de Ayn Rand, porque Ayn Rand se da cuenta de que hay una ligera desviación de responsabilidades en las cuales toda la mayoría de personas se entran como en esa parte, digamos, de lo que es irse por la tangente o irse por las ramas en cuanto a la efectividad, en cuanto a la exigencia de sí mismo. Entonces, la virtud del egoísmo quiere decir que uno debe centrarse en uno de una manera productiva, porque cuando entramos a ser productivos, por lógica vamos a afectar de manera favorable nuestro ambiente próximo. Cuando no nos involucramos, es decir, cuando delegamos en otros seres lo que nuestros anhelos, simplemente nos estamos saliendo del juego. No estamos siendo partícipes, no estamos siendo, digamos, contributivos. Entonces estamos viendo una situación que es la que generalmente ocurre, sobre todo con los padres de familia. No, mi sueño es que mis hijos sean profesionales, mi sueño es que mis hijos alcancen grandes logros en la vida. Para mí no importa, yo hago los deberes, yo hago las cosas para que ellos surjan, y ocurre que la vida no funciona así en cuanto al ganar. Listo, muchas gracias, Willy. Pues como un fundamento, digamos, para que los otros es primero estar bien o amarse a sí mismo para poder darle a otros. Bueno, primero la virtud del egoísmo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Listo. ¿Alguien más quiere hacer una participación? O nos vamos despidiendo. No, pero quiero escuchar a Heriberto.
de la mesa del Club de Lectura Universo. Muchas gracias. Adelante. Gracias. He estado atento a la lectura y sobre todo al ponente Willy Caicedo. Elsa me decía que por qué estaba tan callado y le digo que hay que aprender a desarrollar la parte de la paciencia, la parte de la serenidad, porque es algo que para mí es una virtud con la que no cuento, soy muy desesperado y ahora todo el tiempo estuve atento a lo que el mentor Willy Caicedo mencionó, la forma en cómo desarrolla la ponencia, y sí, realmente hice una serie de anotaciones. Me agrada, ¿no?, la pausa con la que diriges, la pauta con la que te desenvuelves, y eres un gran mentor. Muchas gracias. Te agradezco por el tiempo que te das para darnos esta plática, estas sugerencias, ¿no? A un grupo a lo mejor reducido, quizás estás más acostumbrado a darlo a grandes cantidades, pero pues es muy, muy valioso lo que mencionaste en esta parte de los 3 activos, que es la vida, la salud y el tiempo. O sea, el tiempo realmente es, yo creo que el activo más importante, porque es algo que ya no regresa, ¿no? Es algo que tú das y lo das de corazón, o sea, sin esperar algo a cambio. A lo mejor lo dijiste, para ti va a ser un incentivo el que algo de lo que escuchamos lo apliquemos. Algo dices, bueno, ya ese algo va a ser mi gratificación si alguien en sus vidas lo aplica. Y yo creo que muchos de los que escuchamos, entendemos, nos abrimos a esa posibilidad de hacer un cambio en nuestras vidas, queda aquí en estas sesiones, ¿no? Como lo hemos mencionado desde que iniciamos en el grupo y cómo se ha ido desarrollando, se unen nuevas personas, se unen gente con un nivel de conciencia quizás ya más elevado, y entonces hacemos una sinergia y vamos creciendo y vamos avanzando y vamos aprendiendo. Y sí, esa es algo que difícil quizás de explicar, pero es palpable, es algo que uno puede sentir más que ver. Esa parte en la que una persona te escribe y te dice, oye, mira, vamos a hacer esto y me gustaría emprender y me gustaría proponer. Excelente, ¿no? Porque uno no lo está pidiendo, sino alguien más lo está dando. Como muchos de los que han estado aquí en la mañana dicen, ya no puedo dar más de mi tiempo porque ya tengo un plan, un proyecto. Y entonces muchos se despidieron antes porque dicen, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer ejercicio, tengo que salir a hacer XY, pero ya hicieron gran parte del día. Es despertarse, conectarse y decir, bueno, mi día va a arrancar, como les digo a muchos, con energía, con una mentalidad de a la carga, ¿no? Esta parte, sí, de verdad, el último capítulo me fascinó y sigo haciendo anotaciones aquí en el libro. Muchos me decían que no les gustaba rayar los libros, otros dicen, no, a mí no me gusta subrayarlos, demarcarlos. Y para mí, algo que acabé de leer en la mañana que decía que le gustaba mucho a la persona, y he escuchado muchos ahora en el trabajo en el que estoy que entran a la librería y la gran mayoría dice, ¿cómo me gusta el olor a los libros? Y en el comentario que leía hace un rato decía, me gusta el olor a los libros y más a los libros usados, ¿no? El libro que ha pasado por muchas manos y que quizás ha dejado ahí algo en el lector, en la persona que interactúa. Y sí, como mencionaba, ¿no? Yo le comentaba, miren, que para mí era un libro desactualizado, y obviamente porque uno quiere como que ver cosas que estén más aplicables al día a día, pero bien lo mencionaste, Willy. O sea, son principios, y me quedó claro el tema de que los principios son universales y no hay manera, ¿no?, de decir si están desactualizados o no. Entonces, es algo que me quedó muy claro, les digo, ahora lo
lo veo de la parte de más que interlocutor, de oyente, pero de estar atento, porque soy también de las personas que me distraigo muy fácilmente, me desconcentro y pierdo. Y de hecho ahorita en lo que estaban en la sesión estaba haciendo ejercicio, por eso mis pautas que dije, bueno, no puedo salir a correr o a estar ahí escuchando en el ajetreo, pero aquí en casa lo hago y puede uno hacer muchas cosas, ¿no? Entonces son puntos importantes que me quedan claros y que de verdad es algo que lo estamos fomentando, en el que se hagan más seguido estas sesiones para resumir, para hacer concreto lo que el libro dice, ¿no? Había capítulos en los que decía, bueno, es que esto ya no aplica, pero en realidad es dependiendo del objetivo con el que uno lo tenga. Y pues, sí, al final esto de afilar la sierra es así maravilloso, porque uno va, esta similitud que hiciste de afilar la hacha, ¿no? Está genial. Es una parábola, una paradoja en la cual todos están dándole duro, pero nadie se pone a pensar, pues afila primero tu instrumento, tu herramienta, y vas a avanzar más, vas a llegar más lejos. Entonces esas cosas son las que pues muchas gracias, ¿no? Que hay gente como tú, que quizás sintetiza más o profundiza más un texto, un capítulo o varios capítulos y lo digiere, porque muchas veces no lo entendemos en diferentes lenguajes, en diferentes situaciones. Otra parte importante que me gustó que mencionaste es algo del tema de la crítica, de juzgar a los demás cuando no sabes el contexto de la otra persona. Entonces normalmente sucede eso, ¿no? En que ni siquiera lo dice uno, pero ya lo está pensando, maquinando, no, o esta, fulano, pero no sabe el problema que trae de atrás. Entonces es importante esto para los que queremos en algún momento ser tutores, ser mentores de alguien más, ¿no? Con las palabras que uno dice, las ideas que transmiten, porque pueden ser fundamentales para alguien que está en una situación crítica. Entonces te agradezco y le agradezco a todos los que están ahora por el tiempo que brindaron, porque bien lo mencionan, es el activo que ya es insustituible, ¿no? Yo creo que todos, pero el tiempo es así, para mí es una de las cosas más valiosas. Muchas gracias. Gracias, Heriberto. Entonces, Willy, antes de contestar, digamos, el comentario y la participación de Heriberto, pregunta Iris Terán, que ahora está en Chile. Ella es colombiana de Cartagena, viviendo en Chile. ¿Cómo hacer para encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo ubicarte en tus diferentes redes sociales? ¿A quién? A mí, pues, bueno, digamos, en las redes sociales está Twitter, pues aparece mi nombre, Willy Caicedo. En Facebook aparece Alto Nivel Grow. En Instagram, Alto Nivel. TikTok, Alto Nivel. Y obviamente, pues, mi sitio web es willycaicedo.ml. willycaicedo.ml. Eso es básicamente. ¿En dónde podemos referenciar tus libros, Willy? ¿Cómo encontrar tus libros a través de la web? Obviamente, pues digamos, todo pues, digamos, el uso de los libros, ¿no? De la información, nos lleva a hacer todo mucho más práctico, mucho más dinámico. Entonces, yo, pues, de alguna manera soy, diría yo, fácil de adaptar. No me complico, entonces ahorita pues se está haciendo uso de todo lo que es la parte de la tecnología. Y obviamente pues el gran aliado en mi caso es Amazon. Entonces en Amazon está, digamos, está la mayoría de los libros y obviamente pues ya de manera personal, no sé, de pronto a través del WhatsApp poder de alguna manera tener contacto con cualquier persona. Si de pronto quiere ya un libro de pronto firmado o qué sé yo, pues se puede hacer, digamos, por la línea directa del WhatsApp y siempre estar ahí como
en constante contacto con el mundo, porque finalmente hoy tenemos nosotros la fortuna de poder comunicarnos al mundo, de poder decirle al mundo que estamos para aportar, que estamos siendo protagonistas, no víctimas, y eso es bastante significativo porque es como poner por obra lo que aprendemos. De pronto ahora que decía Heriberto, ya de pronto tenía un concepto un poco, diría yo, distinto con relación al libro, de pronto por el que no estaba actualizado, qué sé yo. ¿Qué es lo que ocurre con los libros? Y eso ya es como una observación para nosotros como seres humanos. Se dice muy bien, de hecho hace parte de un proverbio, que quien dice y no hace, pues entra en afrenta, ¿no? En afrenta puede ser consigo mismo o a la sociedad que representa. Poner la palabra por obra es muy importante. Digamos, una de las grandes situaciones que se dan en la historia del mundo, de pronto es un poco reciente, estamos hablando de, qué sé yo, de 500 años, es precisamente que una familia considera la importancia de releer. En este caso, ellos empiezan a releer a los griegos. Estamos hablando de que ellos, desde hace, qué sé yo, unos 800 años atrás, los griegos son, pues obviamente mucho antes, y ellos dicen de pronto, ¿qué tal si leemos los griegos? ¿Qué tal si ponemos por obra eso que dijeron los primeros filósofos, ¿no? Y lo ponemos por obra. Y entonces, cuando ellos ponen por obra a los griegos, entonces se da lo que se llama el Renacimiento. Eso que es Renacimiento no es más que libros viejos, aparentemente en desuso. Y a veces nosotros tendemos de pronto un poco a medir los libros según el tiempo. O sea, estamos buscando libros nuevos. O sea, los de ayer ya son viejos, pero es posible que los de ayer quizás no los leímos, o si los leímos no los aplicamos. Entonces tendemos a decir un poco ya están en desuso. Entonces, cuando aprendemos un poco acerca de lo que son principios fundamentales que rigen el universo, por ejemplo, hay una ley que se llama causa y efecto, principio de resiliencia, principio de resonancia, principio de polaridad, todo eso no va a cambiar, porque finalmente el gran sabio dijo que no había nada nuevo bajo el sol. Entonces, ya lo que nos compete a nosotros es poner en práctica todos estos materiales que son fundamentales, ¿no? En la medida que los ponemos en práctica, nos damos cuenta de todo lo que podemos hacer hoy, porque es nuestro tiempo. La vida no va a cambiar, la vida consiste en respirar, en nutrirse, consiste en lo posible en reproducirse y sobre todo en fructificarse, ¿no? En fructificarse dentro de todos los ámbitos, los aspectos. Entonces eso es ser efectivos, altamente efectivos. Entonces la vida no tiene misterios y de pronto pensamos que otros ya vivieron la vida y a nosotros nos queda como el residuo. No, hoy podemos ser protagonistas cuando nosotros tenemos a la mano. Para mí el invento después del tiempo más importante es el libro. Ese es el invento más importante. Esto es como una especie de aplicación, es como una especie de software que tenemos que meter al cerebro y sobre todo ponerlo a rodar para que seamos más potentes. Eso es sumamente importante. Bueno, muchas gracias, Willy, por toda la participación, por esta mentoría. Esperamos seguir contando con estos espacios, que la idea es pasar el club de lectura a otro nivel. De igual manera, les agradezco a todos por su participación y no siendo más, nos despedimos y nos encontramos en otra oportunidad. Gracias a todos y reciban un fuerte abrazo desde Colombia. Bendiciones y seguimos adelante. Gracias. Excelente día para todos. Gracias. Muchas gracias, Willy. Gracias, Miriam. Gracias a todos. Muchas gracias por Muchas gracias. Que deja de mi vida y seguramente en la vida de otros también. De verdad, desde el corazón, muchas gracias. Muchas gracias. Un lindo día. Chao. Gracias, Willy. Que tengan un buen día todos. Chao, chao.
Dale, igualmente, felicidades. Muchas bendiciones. Chao. Dale.